Hola, hola. Muy buenos días a todos nuestros clientes. Muchas gracias por acompañarnos en otro webinar Saque el jugo a SAP Business One. Recordemos que este espacio es para ustedes, nuestros clientes Novitec, quienes agradecemos grandemente la fidelidad que han mostrado durante todos estos años. Hoy vamos a platicar un poquito sobre un tema que muchos clientes nos lo han pedido, ¿verdad? Sabemos que es una necesidad y realmente siempre nos gusta escucharles, darles los temas o hablar de procesos que en este caso son de muchísimo interés. Y aprovecho también para comentarles que ustedes pueden recomendarnos temas, ya sea por acá en la sección de preguntas o por el contrario, enviarnos un correo formal a su ejecutivo, ¿verdad? Para que en este caso lo tomemos en cuenta y armemos desde ya los temas que vamos a platicar o vamos a analizar en el 2026. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la sesión Planifique, ajuste y controle su presupuesto 2026 en la plataforma que utilizamos todos los días, SAP Business One. Entonces, espero y estoy segura que será de muchísimo valor para ustedes. Vamos a analizar un poquito la agenda. En este caso, en pantalla se podrán observar mi número de contacto. Mi nombre es Sara Rivas y soy ejecutiva de base instalada en lo que es Novitec. Por favor, siéntanse libres de contactarme en el momento que así lo consideren necesario. Por ahí están todos mis contactos, ¿verdad? Que con mucho gusto les estaré atendiendo. Ahora sí, vamos a platicar un poquito de la agenda, qué es lo que vamos a analizar. Esta mañana nos acompaña el consultor experto en SAP Business One, Eric López, y en conjunto con él vamos a platicar bastantes cosas relevantes que consideramos que ustedes tienen que tomar en cuenta con el presupuesto 2026 y que recomendamos se lleven la plataforma SAP Business One. Vamos a platicar un poquito sobre activar el módulo de presupuestos, la creación del presupuesto, cómo se realiza el proceso y demás, cómo se hace la carga, que es muy, muy importante considerar, cuál es el comparativo entre el presupuesto versus el real, ¿verdad? Cuáles son las confirmaciones o validaciones que tenemos que tomar en consideración y la sección de preguntas y respuestas. También comentarles que desde ya en la parte de abajo pueden ir colocando esas preguntas que tal vez surjan en ese momento que el consultor está haciendo lo que es la explicación del proceso, o por el contrario, si ya trae preguntas que desea que analicemos durante la sesión, por favor desde ya siéntase libre en anotarlas porque existirá una sección para revisar una a una. Y por supuesto el cierre. Para el final tenemos un bonus para ustedes en agradecimiento de que nos acompañen, entonces no se lo pierda. Eric, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Buenos días a todos. Muchas gracias, Sara. Igualmente. Súper Eh, bien, muy como, bien, como, Ujú. gracias. Perdón. Antes de darte el pase, gracias. Quiero comentarle a los clientes, creo que muchos lo saben, pero antes de iniciar quiero aprovechar en recordar que Novitec tiene un programa de referencias, ¿verdad? Si usted conoce alguna persona, alguna empresa que tenga conocimiento que necesitan algún sistema, alguna solución y demás, refiéralo. En este caso, le estaremos brindando un descuento en cualquier solución que usted quiera con nosotros. Entonces, por acá dejo este detalle importante, ¿verdad? Para que así lo tomen, lo tengan presente. Ahora sí, Eric, bienvenido. Muchas gracias. Te doy el pase. Gracias, Sara. Sí, como comentaba Sara, el día de hoy vamos a revisar y a visualizar el proceso de carga de presupuesto y también lo que es los reportes nativos de SAP que nos van a permitir visualizar la información según lo que tengamos, ¿ok? Acá es importante mencionar, ¿verdad? Que el proceso de carga de presupuesto puede ser realizado por ustedes o puede ser realizado por nosotros. Esto es muy importante porque tal vez la primera vez, ¿verdad? Es un tema nuevo, es algo que estamos aprendiendo a usar, pero no necesariamente a futuro o si tiene que cargar
distintos presupuestos durante el año para procesos, van a tener que acudir directamente a nosotros. Nosotros en la primera carga les podemos explicar absolutamente todo el proceso para que, al igual que el día de hoy, ¿verdad? Tengan el conocimiento de cómo se hace, de cuál es la forma y em, cuál es la finalidad de esto. Importante, el módulo de presupuesto siempre está inactivo cuando se configura la base de datos. Si ustedes nunca han realizado esta configuración, nunca han cargado presupuestos, sepan que esto no les va a aparecer. Acá en la parte de módulos, finanzas, vamos a tener una pestañita que se llama definición de presupuesto. Esto se puede inactivar, ¿ok? Si ustedes no lo utilizan, ni siquiera lo van a visualizar. Vamos a ir primero a inicialización de sistema, parametrizaciones generales. En las parametrizaciones generales vamos a tener una pestañita, la segunda, que se llama presupuesto. Esta segunda pestañita que tenemos acá va a aparecer así. Siempre va a aparecer de esta manera, sin el checkcito, lo cual no va a hacer que no podamos realizar ningún proceso. Voy a cerrar para no actualizar ahí los datos, nada más. Una vez activamos este checkcito, se nos habilitan estas opciones de acá abajo. Estas opciones nos permiten realizar distintos procesos cuando estamos trabajando con presupuesto. El primer punto, ¿verdad? Es que cuando estamos teniendo trabajos de presupuesto, podemos enviar mensajes de advertencia, podemos realizar bloqueos si el presupuesto sufre una desviación o podemos utilizar este tercer check para que no haga ningún proceso y simplemente vamos a manejar el presupuesto como un reporte de datos. ¿Qué hace estos tres, más bien estos dos? Cuando una persona está registrando, que me parece que no va a ser, eh, difícilmente sea un funcionamiento normal en una empresa, ¿verdad? Que es que cuando estamos haciendo un registro de datos, bloquearle a la persona que registra si está sobrepasando el presupuesto. ¿Ok? Tenemos una cuenta de gastos, tenemos que por mes el gasto va a ser 100,000, entonces es 1,200,000 al año. Y yo vengo y marco esta opción que dice bloquear de desviación de presupuesto. Quiere decir que cuando una persona se sobrepase del el rango que ya vamos a cargar, no lo deje contabilizar nada, ¿ok? Y tengamos que hacer una aprobación, una modificación del presupuesto para que esto pueda pasar, ¿verdad? Para que esto el registro sí se haga y esto no lo bloquee. Tenemos la opción que tenemos acá marcada que dice mensaje de advertencia. Este mensaje de advertencia es solo eso, una advertencia de que nos sobrepasamos del presupuesto, de que estamos llegando ya casi al límite y cuando nos sobrepasamos del presupuesto también lo va a mostrar. Y la opción, como les decía, sin mensaje no va a hacer nada. Estas tres opciones están ligadas a estas dos de acá abajo, que dice que va a ser el presupuesto anual o el presupuesto mensual. Dependiendo de lo que yo seleccione acá, entre estos dos datos, ahí le di a actualizar un segundito. Dependiendo de estas dos opciones que yo seleccione, SAP me va a enviar estos mensajes según la parametrización, ya sea anual o mensual. Si lo dejamos mensual, quiere decir que si yo llego a esos 100,000 colones eh, al mes, él me va a ejecutar las acciones. Si no, ¿verdad? Si no llego al mes y lo tengo acá al año, él me va a avisar cuando yo supere todo el presupuesto anual. ¿Ok? En la otra parte, acá abajo, vamos a tener otras cuatro opciones y es para qué movimientos me va a aplicar estos registros. Entendemos que los pedidos y la solicitud de compra no tiene movimientos contables. Esto no genera asiento contable, estos dos, pedidos y pedido de compra. ¿Ok? Esos dos movimientos no generan nada contable. ¿Qué pasa?
que si yo los marco, SAP me va a hacer los cálculos del movimiento que estemos haciendo en el proceso para así hacerme los bloqueos. Entendemos que esto únicamente funciona para el área de compras, ¿ok? Pedido, pedido. Porque si tenemos acá en la parte de ventas, se llama orden de venta. Entonces, los bloqueos y todo el proceso que tengamos acá siempre se va a realizar cuando estemos ingresando gastos, porque no tiene lógica ninguna que me haga un bloqueo de transacciones si yo estoy realizando un proceso de venta. Si yo estoy vendiendo más que lo presupuestado, genial, no van a haber bloqueos de nada. Entonces, este proceso únicamente va a bloquear registros de gastos, cuentas que no sean de venta, ¿ok? Y acá, la parte de pedido de entrada de mercadería, son las entradas de mercadería que vamos a tener y la parte financiera que abarca todos los procesos de asientos, todos los procesos de registros automáticos que se estén haciendo van a verse acá afectados. Vamos a darle a actualizar. Nos dice que la parametrización cambió, que se necesita reiniciar la interfaz del SAP y se ve como lo teníamos acá. Ahora, ¿qué puntos hay que tener en cuenta para un uso del presupuesto? Primero, que las cuentas sí permitan em, tener la opción de presupuesto. Vamos a ir a una cuenta de gasto. Vamos a esta cuenta que se llama sueldos de informática y vamos a darle donde dice info detallada. ¿Ok? Acá en info detallada vamos a tener una opción hasta el final que se llama relevante para presupuesto. Si hay una cuenta que no tiene esto, no, aunque yo le cargue datos, no me va a generar procesos de que es relevante para presupuesto. Así que es muy importante que esto siempre esté marcado en las cuentas que yo quiero presupuestar. Siempre tiene que estar marcado, ¿ok? Entonces, una vez nos aseguramos que todas estas cuentas están marcadas, que esto, acá yo no voy a hacer el ejemplo con todas las cuentas contables, voy a hacerlos con unas cuantas, pero esto se puede hacer mediante un query que este dato se llama budget y está en las cuentas OACT. Si yo reviso mediante un query los datos, me va a decir si tiene un sí o un no. Por lo cual, si ustedes requieren hacer una actualización masiva de todas sus cuentas contables para hacer el presupuesto, se puede hacer, ¿ok? Porque en este caso, veamos todas estas cuentas que yo tengo. Si no todas tienen eso, yo tendría que venir una por una, abrir la cuenta, venir y marcar, actualizar, y este proceso es muy lento. Por lo cual, esto se puede hacer mediante un query que con gusto se les puede compartir para que ustedes sepan cuáles cuentas no tienen ese check y puedan actualizarlas. Ahora, sabiendo que estas cuentas son las que vamos a utilizar, vamos a hacer la creación del presupuesto. La creación del presupuesto es crear el escenario en el cual vamos a trabajar. Venimos a finanzas, vamos a venir donde dice definición de presupuesto y vamos a abrir el que se llama escenarios de presupuesto. En escenarios de presupuesto, yo tengo todos los años, ¿ok? Acá para yo escoger. Siempre me va a aparecer en el ejercicio y en el día que inicia el ejercicio. Esta base de datos, como podemos ver acá, dice que está en octubre, porque esta base de datos está configurada con el periodo contable viejo, ¿verdad? Del que iba de octubre a septiembre. Esto a ustedes no les va a salir así, les va a aparecer 0101 y el año, ¿verdad? 1 de enero del año. Esto para el ejemplo no tiene ninguna relevancia, ya que es un proceso eh, de visualización de datos. Acá, cuando yo tenga esta pestañita, voy a darle clic derecho acá en la esquina y le voy a decir añadir línea. Cuando yo
añada esta línea, vamos a ponerle, yo le coloco el nombre que yo necesite y si yo quisiera, puedo basar mi presupuesto en un presupuesto previo, ¿ok? Puedo indicarle que haya redondeos en dado caso que yo lo necesite o dejarlo sin redondeo. Incluso, vamos a darle a actualizar acá. Primero, vamos a abrirlo. Vamos a crear el presupuesto. Así ya yo creé mi escenario de presupuesto. ¿Ok? En la parte de departamentos, en la parte de segmentación y colaborador, todo este proceso hace referencia a los centros de costo. Si ustedes tuviesen centros de costo, pueden agregarlos acá y crear distintos presupuestos para su centro de costo específico. Si ustedes quieren manejar un presupuesto global para distintos centros de costo, también lo pueden hacer. Una vez entramos acá y tenemos el presupuesto creado, vamos a visualizar su información de la definición de presupuesto y en presupuesto. Cuando estamos acá en presupuesto, yo selecciono mi presupuesto, el que acabo de crear, y puedo indicar cuáles cuentas voy a revisar. Si acá le doy OK, él me va a mostrar este cuadrito. Vamos a darle check donde dice visualizar cuentas sin presupuesto. ¿Ok? Acá automáticamente me va a generar un despliegue de todas las cuentas que no tienen presupuesto. ¿Por qué esto se hace así? Porque yo puedo venir acá de manera manual y colocarle el presupuesto de manera manual a una cuenta. ¿Ok? Más, esto es un crédito. Ok. Esto va acá. Este es un proceso que yo puedo hacer de manera manual, como les estaba indicando. Acá lo cargué de manera manual para la cuenta de ventas locales. Si yo le doy doble clic en el 1, él me va a mostrar la segmentación mensual de lo que yo le cargué acá. Esto porque es manual y él hace esta carga automática. Si yo digo que este mes no voy a vender 100,000, que voy a vender 80,000 y a este otro, 80,000 se me fue un cero, perdón. Y a este otro le agrego esos 20,000, él ya me mantiene la información, me mantiene el dato, pero me cambió el método a manual porque yo lo modifiqué de manera manual. ¿Ok? Siempre que se modifique eh, acá interno, el proceso se va a cambiar a manual. Esto es importante. Si no, el método va a ser en orden ascendente, de series descendentes, podemos definir un método nuevo o podemos dejarlo igual a, que es el funcionamiento que está acá, que yo cargo esto y él me hace una segmentación automática de datos. Cuando yo lo pasé a manual, vimos que aquí me está reacomodando todo para que me calce la información por el millón 200, porque los porcentajes tienen que sí o sí ser iguales, ¿ok? Los porcentajes acá me tiene que dar 100% y cuando yo hice el cambio manual me daba 100.1%. Entonces, él me hace un ajuste automático para que calce al 100%. Esta no es la forma en que nosotros vamos a trabajar la carga de presupuesto. La carga de presupuesto se va a trabajar. Un segundito, por favor. Disculpen. Esta carga de presupuesto se va a trabajar por medio de una plantilla de datos. La plantilla de datos, acá la tenemos en pantalla, es la siguiente. Vamos a tener una que se llama budget, ¿verdad? Que es el presupuesto. Y vamos a tener una que se llama líneas del presupuesto, que es esta, budget lines. ¿Ok? Si nosotros vamos a cargar el presupuesto sin centro de costo. Si vamos a utilizar un centro de costo,
tenemos que utilizar una tercera plantilla que se llama Budget Cost Accounting Lines, ¿ok? Este es el que hay que tener un poquito más de cuidado si lo vamos a trabajar por centro de costo. Esta plantilla, si ustedes así lo necesitan, una vez revisado el funcionamiento y la creación del presupuesto correcto, se les puede compartir para la carga de datos, ¿ok? Esta carga de datos va a trabajar copiando esta información. Los recuadros en amarillo son únicamente para saber cómo funcionan. Dos puntos importantes. Vamos a tener un escenario, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba acá del escenario del presupuesto. El escenario del presupuesto, que es este, tiene un consecutivo. Este consecutivo va a ir cambiando conforme vayamos creando nuestros presupuestos. Por lo cual, con medio de un query de datos, un segundito, vamos a poder extraer cuál es el número que corresponde a mi presupuesto. Por ejemplo, este que se llama webinar es este número interno es el 12, por lo cual este número es el que nosotros tenemos que tener acá en la instancia. El 12, ¿ok? Este número es el que es relevante para que este presupuesto se cargue en en el escenario correcto. Si yo le coloco acá 10, esto me va a sobreescribir un presupuesto ya existente, por lo cual hay que tener cuidado siempre de esta información. Después tenemos el número de cuenta. Existen distintas configuraciones en las bases de datos de SAP y no son iguales para todos los clientes porque depende de mucho de cómo fue creado y más que todo de cuándo fue creado. Anteriormente, SAP, cuando uno estaba creando las bases de datos, utilizaba una codificación interna, que es la que vemos acá, que dice guión bajo sys y una numeración. ¿Ok? Esta numeración no me coincide con nada que yo tenga visible a nivel de SAP. Nada de lo que yo tenga visible. Por lo cual hay que hacer un query para revisar las cuentas contables, que vamos a hacerlo así con estas dos. Y si no me equivoco, es esta. Un segundito nada más. El nombre del campo que estamos buscando se llama este segmento 0. Ok. Vamos a generar un query que me va a traer la información de la siguiente manera. Acá yo voy a tener el número interno para este caso en específico de esta base de datos. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Si su base de datos no genera los datos de las cuentas contables, así como lo vemos acá, va a ser siempre el número de cuenta normal que vamos a tener acá arriba. ¿Ok? Esto es porque esta base de datos tiene una segmentación acá. Si lo vemos, estos dos campos son una segmentación. No todas las bases de datos están configuradas de esta manera. No todas las bases de datos eh, van a mostrar la información así. Entonces hay que hacer un pequeño query para ver cómo es que generan los datos. Acá, como les decía, voy a utilizar esta cuenta de gastos que se llama sueldos de informática. Si yo acomodo esto por nombre, obviamente podría hacer una búsqueda más simple, extrayendo esto a Excel y utilizando fórmulas, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de esta manera. Esta cuenta, que se llama sueldos de informática, es esta, la segmentación 00. Acá tendría que colocarle 1 y 2, 1, 2, ok, para yo saber qué sí es esa segmentación. Vamos de nuevo a buscarla, que se llama, y cerramos esta.
y se llama sueldos de informática. Acá está. Dice que es la 611-01-001-0000, que es esta que tenemos acá. Esto porque hay otras que son 0001, 0002. Estas segmentaciones, como les digo, es de esta configuración de la base de datos. No para todos va a ser igual. Y yo voy a utilizar este código, el que dice sys, todos estos ceros, 118, que es lo que ya tengo acá. Voy a cargar la 118, la 182 y la 183. Ya yo por tener esta información, ya puedo hacer mi carga del presupuesto. No necesito nada más. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Esto es como un encabezado. Esto que tenemos acá es lo mismo. Vamos a cerrar esas pestañas. Que cuando yo ingresé acá, es esta misma línea. ¿Ok? Vamos a tener una línea con un total general. Esto es lo mismo que en esta plantilla, esta línea con este total general. Esta es la forma en que se carga. Aquí tenemos la distribución que les mencionaba, igual a en orden ascendente, orden descendente o manual. Acá todos están en igual a. ¿Ok? Cargamos el débito para las cuentas de gasto y tenemos que cargar crédito para las cuentas de ingreso. Y el orden 1, 2, 3 es simplemente el orden que vamos a indicarle para que él sepa cuál es el monto mensual que debe tener esa cuenta. ¿Ok? Si yo me voy acá al 1, a la línea 1, dice que son 100,000. Es lo mismo que yo venga acá a todos estos 1 y yo haga una sumatoria de todos estos datos para que me dé los mismos 100,000. Va a ser lo mismo para el 2, va a ser lo mismo para el 3. ¿Ok? Todos los números que estén acá me tienen que tener coincidencia en valores sumatorios. Después, ¿cómo saber cuál es la línea 1 que corresponde a enero y cuál es la línea 12, sí, perdón, 12 que corresponde a diciembre? Vamos siempre a iniciar desde cero, porque SAP las líneas empiezan a contar desde cero y vamos a llevarlo hasta el 11. De esta manera, él va a entender que este es enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente hasta que lleguemos a diciembre. ¿Ok? Una vez tengamos estos dos datos listos, estas dos plantillas listas, vamos a guardar esto en un TXT. La forma más simple es copiar todos los datos y los vamos a pegar en un TXT simplemente dándole pegar. ¿Ok? ¿Por qué lo hacemos así? Porque si yo quiero tener esta plantilla lista para uso, si yo tomé esta plantilla y le apliqué fórmulas para que me haga una separación de estos 100,000 y me los divida acá en partes iguales, si yo tengo todo esto y trabajé todo esto en la plantilla y yo necesito simplemente guardar el archivo de Excel como un TXT, me va a obligar a estar borrando campos, a estar borrando valores, a estar borrando mucha información para que la plantilla me coincida. Por lo cual lo ideal es simplemente venimos y seleccionamos todo lo que queremos y lo pegamos en un TXT o en este caso yo utilizo el Notepad++, ¿ok? Lo pego, no le hago ninguna modificación, lo dejo tal cual está y lo voy a guardar. Vamos a guardarlo en el escritorio y le voy a colocar el nombre de presupuesto, ¿ok? Acá voy a reemplazarlo y le digo que sí. Ahora, me voy a venir a las líneas. En las líneas voy a hacer el mismo proceso. Selecciono todo, copio, vengo al presupuesto. En este caso voy a utilizar el mismo, em, perdón, el mismo TXT que tengo abierto, pero le voy a dar guardar como y le voy a poner el nombre de presupuesto 1, porque esa es la identificación que yo le hago. No necesariamente tienen que utilizar los mismos indicadores. Podemos dejarlo
el nombre que queramos. Puede ser encabezado y líneas, puede ser el nombre del presupuesto y ponerle 1 y 2. Eso es indiferente, ¿verdad? El nombre es simplemente para que ustedes se guíen y sepan encontrar eh, su archivo en su máquina, ¿ok? Vamos a copiar los dos archivos. En este caso, yo voy a venir acá al servidor. Vamos a ir al escritorio y voy a pegar los dos archivitos que tengo acá. Voy a reemplazar los que ya tenía existentes, no pasa nada. Y acá los tengo, presupuesto 1 y presupuesto solito. Una vez hecho esto y ya yo tenga toda la información ahí lista, que si vemos, como yo estoy cargando 3 líneas, es bastante sencillo, pero lo complicado de esto es, y le tocará a la persona encargada de la plantilla, tener toda la información cargada. ¿Qué tengo yo acá? Por ejemplo, tengo una sumatoria que me hace validar que estos 5.100.000 si sean los mismos 5.100.000 que yo tengo acá, para que no me haya diferencias, porque si hay diferencias, el presupuesto no va a cargar. ¿Ok? Este proceso se va a realizar por medio de Data Transfer. Data Transfer es una herramienta de carga de información que se utiliza con SAP. Esta herramienta, vamos a seleccionar la base de datos un segundo. Esta herramienta puede ser habilitada para todos los usuarios que lo tengan que manejar, que así lo requieran. Simplemente, si no la tienen, deben hacer la solicitud. Cuando ingresamos a Data Transfer, nos va a aparecer acá abajo el nombre de la base de datos a la cual yo estoy cargando la información. Si yo me vengo a la base de datos, se llama NVT-FE 4.4 demo, ¿ok? Es la misma base de datos. Un segundito. Disculpen, es que tuve un pequeño problema. Ok. eh, acá, una vez visualizamos que la base de datos sea la correcta, vamos a utilizar la opción que dice importar. Para cargar el presupuesto, vamos a utilizar la opción que dice Transactional Data, que es datos transaccionales. ¿Ok? Vamos a venir a siguiente y le vamos a indicar que vamos a añadir nueva información. Vamos a venir a finanzas, donde dice budget y budget. ¿Ok? Esto, si ustedes lo requieren, nosotros le podemos pasar una guía de cuál es la ruta exacta para hacer la carga del presupuesto. Le damos siguiente. Venimos acá donde dice que el tipo de documento que vamos a seleccionar y lo vamos a marcar como TXT. Algunas veces cuando iniciamos acá sesión va a aparecer como CSV, pero lo vamos a cambiar a TXT porque nuestro archivo es TXT. Venimos a donde dice budget, vamos a buscarlo, que es presupuesto, y vamos a cargar las líneas, que es presupuesto 1. Esta carga de datos es así porque no estamos utilizando centros de costo. Si tenemos centros de costo, tenemos acá en las plantillas una que les decía, ¿verdad? Que se llama BGT2, el Budget Cost Accounting, donde vamos a indicar aquí el centro de costo a cual pertenece la información. Esto es importante que ustedes lo tengan claro. Si trabajan con centros de costo, tienen que hacerlo por mes, ¿ok? Que este es el linenum, es este que teníamos acá, ¿verdad? Que era el 0. Este es el mismo 0, el centro de costo que corresponde, la dimensión, ¿verdad? Que va a ser el mismo proceso y el monto que corresponde a ese centro de costo. Todo que quede exacto, los mismos 5.100.000 a lo que estamos cargando acá.
y esa tercera plantilla se debería cargar en esta última línea para que haga la segmentación de manera correcta. Una vez seleccionamos los dos archivos, le vamos a dar siguiente. Acá nos va a indicar que la tabla, por eso les decía que pueden copiar y pegar, porque estos nombres son los nombres internos de SAP. Son los nombres que SAP identifica para hacer la carga de datos de manera correcta. Por eso no es recomendable, si estamos trabajando esta plantilla de manera frecuente, borrar campos para no tener pérdida de información acá. Le damos siguiente. Vamos a donde dice ignorar todos los errores y le vamos a dar correr una simulación. ¿Ok? Esto porque si aquí hubiese algún error donde dice number of errors, ¿ok? Veríamos si hay algún error y podemos corregir la plantilla antes de cargarla. Le damos OK, no hay errores, entonces cerramos, le damos siguiente y le damos importar. La carga obviamente depende de la cantidad de datos que yo esté cargando. Como son solo 3 líneas, la carga fue muy rápida. Si son 100, 200 líneas, tal vez dure un par de minutos haciendo la carga. Ahora, una vez finalizada la carga de información, yo voy a venir de nuevo a módulos, voy a venir a finanzas, a definición de presupuesto y al que se llama presupuesto. De esta manera, yo puedo indicar todas mis cuentas o puedo indicar solo las cuentas que yo quiero ver. Por ejemplo, ingresos y gastos. ¿Ok? Si le doy OK, acá, como no tengo este checkcito marcado, él me va a mostrar las cuentas que la que cargué manual, que era la de ventas, y me va a mostrar todas las otras cuentas que se cargaron por medio de la plantilla. Si podemos ver, es 1.000.000, 2.000.000 y 2.100.000, que es el mismo 1.000.000, 2.000.000 y 2.100.000 que yo tengo acá. Muy importante, SAP delimita los decimales por punto. ¿Ok? Si ustedes colocan una coma para delimitación de decimales, porque así está configurado su Excel, SAP lo va a contar como separador de miles. Entonces no va a poner el punto 10, sino que va a expandir el valor al monto que corresponda después de la coma. ¿Ok? Si yo le doy doble clic acá, voy a visualizar lo que yo le indicaba que se tenía que segmentar acá. Y me va a hacer la segmentación por mes que corresponda. ¿Ok? Acá tenemos toda la información. Todo esto que tenemos acá sirve para cargar datos. ¿Ok? Es muy importante. Todo esto sirve para cargar información, no para toma de decisiones, no para visualizar reportes. Esto que vemos acá es meramente para cargo de información, revisión, corrección del presupuesto. Ahora, ¿qué utilizamos para revisar que el presupuesto sí esté correcto? En la parte de informes financieros, en la parte que dice informes de presupuesto, vamos a tener uno que se llama informe de presupuesto. Acá yo selecciono el escenario, acá me indica el rango de fechas al cual corresponde, puedo verlo anual, mensual o trimestral, en moneda local lo puedo ver. Si hubiesen proyectos, los puedo filtrar. Y acá todas las cuentas contables. Si aquí vemos que yo tengo todos los meses en azulito. Si yo quisiera ver un único mes, lo selecciono, ¿ok? Y si quiero tener todos, selecciono el que dice fecha. Por hacer esto, le vamos a dar ejecutar. Y aquí va a mostrar, acá está resumido, ¿verdad? Porque tengo este checkcito de visualizar totales. Y dicen, bueno, ¿por qué no veo las cuentas? Solo veo los montos generales. Vamos a ir atrás y vamos a venir acá donde dice 1 y vamos a pasarlo a 5, que es el nivel de cuenta. Por haberlo hecho así, vamos a... Acá, perdón, vamos a cambiarlo. Listo. Cambiamos el nivel de cuenta y ahora sí, yo veo, puedo quitar esto de visualizar subtotales para no ver todos esos datos ahí y voy a ver mi cuenta contable
la que se presupuestó, voy a ver a qué grupo pertenece. Si yo me posiciono sobre el grupo, se me habilita el monto, si lo vemos acá, y voy a ver la información. Acá, por ejemplo, tengo que en el presupuesto habían 2 millones, habían 2 millones y dice que tengo menos y veo el presupuesto real, ¿ok? Veo acá dice total y lo puedo ver segmentado por trimestres, porque fue la forma en que lo coloqué acá de manera trimestral. Si lo pongo de manera anual y le doy a ejecutar, únicamente voy a ver una, una columna donde voy a ver todo el proceso anual, pero como el presupuesto está mensual, entonces acá yo lo voy a ver por meses. Todo esto se puede em, exportar a Excel si ustedes lo requieren. Acá estoy viendo el informe de presupuesto. Vamos a hacer un ejemplo de cualquier documento. Por ejemplo, este dice que es para octubre. El presupuesto eran 424,000. Vamos a hacer un ejemplo nada más, un asiento contable, no importa. Para el día 31 del 10, vamos a seleccionar la cuenta de esta y la cuenta de banco. Ujú. Mm, mm, mm. Ok, le damos crear. Esto es un asiento común y corriente. Estoy enviando a 300,000 a la cuenta de sueldos. Ok. Automáticamente, yo por haber hecho este proceso y como tengo la base de datos configurada para que me genere un mensaje de advertencia, él me genera este mensaje. Y es lo que verían todos los usuarios si la base de datos está configurada para advertencias. Está a punto de superar el presupuesto mensual previsto para la cuenta A y el monto que me voy a sobrepasar. Cuenta saldo del presupuesto hasta el fin del ejercicio, 700,000. Entonces, si yo le doy continuar, él me permite crear. ¿Ok? Si yo me despliego hacia atrás y vuelvo a generar el presupuesto, vamos a expandirlo a nivel 5. Dice que para octubre, ¿ok? Lo vemos acá. Este valor, vamos a quitarle esto, este valor creció, ¿ok? El presupuesto eran 83,000, yo le coloqué que tengo, que hice una transacción, ¿verdad? Por 300,000, entonces ya me dice que tengo una diferencia negativa. Esto es cómo se vería el presupuesto. Acá serviría para hacer tomas de decisiones. Como les digo, esto se puede exportar a Excel si ustedes no lo requieren ver. Si ustedes no quieren ver todos los meses, porque no estamos aún en esa cantidad de meses, yo puedo seleccionar acá un único mes, que es octubre, donde puedo ver cuáles son los resultados de estas variaciones de presupuesto. Si vemos acá, vamos a quitar los subtotales. Puedo visualizar cuál es el presupuesto, cuáles son los movimientos reales, cuál es la diferencia y el porcentaje de diferencia que tengo. Existen otros reportes. Este es el que se llama presupuesto solito, donde yo voy a ver y a comparar mi cuenta contra mi presupuesto. Eso es lo que se va a ver en este reporte. Luego, en la parte de informes financieros, voy a tener otros 3 reportes más, que son balances, el balance test, que bien vendría siendo el comparación, y pérdidas y ganancias. Y yo lo hago de esta manera y genero el de pérdidas y ganancias. Voy a hacerlo de manera anual, voy a tener toda la información. El informe lo que me va a mostrar es mi presupuesto
de pérdidas y ganancias que yo voy a tener según lo que yo cargué y voy a tener acá las transacciones reales. Entonces, yo puedo ver y puedo generar con esta información que para finalizar este año yo iba a tener presupuestado unas ganancias, no sé, de 10 millones de colones con todas mis cuentas contables. Vamos a bajar acá. Pero resulta ser que después de lo que yo presupuesté, acá hago la comparativa contra lo real y puedo ver cuánto es el valor, ¿verdad? Real de las operaciones. Puedo ver mi ganancia o mi pérdida real y compararla directamente con lo que yo había presupuestado. Entonces, este reporte me da de forma directa, sin necesidad de tener que ir un poco más allá, me va a dar de forma directa la información que tal vez gerencia necesita, porque me van a decir, bueno, presupuestamos tantas ganancias para este año, ¿cómo estamos en comparación al presupuesto? Muchas veces este reporte hay que entrar, hay que sacarlo, hay que montarlo a pie y hacer el comparativo de lo real contra un presupuesto que yo llevo en Excel. Acá en SAP, ya con un par de clics puedo ver cuánto es el real que yo tengo. ¿Ok? Incluso puedo hacer otros filtros, ¿verdad? Para hacerlo anual, mensual, perdón. Con moneda de sistema, si quiero ver códigos extranjeros, cuentas que no tuvieron movimientos, todo lo puedo hacer acá. Puedo incluso ampliarlo acá para seleccionar los centros de costo si yo quisiera visualizar centros de costo de manera directa, pero me permite y me va a mostrar información un poco más exacta porque me muestra la información más inmediata posible, ¿ok? Entendemos que pueden haber registros que no están del todo finalizados, que hay un tema de facturación, que los proveedores se atrasan en la entrega de documentos y demás. Eso depende de la operación de cada uno de ustedes, pero el proceso al final nos permite, con un informe que SAP cuenta, ya generar todos los datos que se requieran. Al principio les mencionaba que lo complicado de este proceso podría llegar a ser montar la plantilla de datos, que yo hice el ejemplo con 3 cuentas, pero sí, cuando hacemos el proceso, pueden ser N cantidad de cuentas, por lo cual esa parte sí es un poquito más extensa que la va a tener que realizar el contador o el encargado del puesto. Sin más que añadir, este es el proceso de presupuesto. Como yo les indicaba, se puede hacer un acompañamiento para la primera carga para visualizar que todo esté funcionando correctamente. Si ya lo manejan y tienen dudas, Sara lo indicaba al inicio, por favor contáctela porque este proceso de presupuesto es muy importante, es muy útil, ya que nos muestra valores al día, valores un poquito más exactos, ¿verdad? Para el proceso, porque hay que tener en cuenta la operación y si no están aprovechándolo del todo porque están haciendo cargas distintas de datos, ¿verdad? Pueden tener hasta 2, 3 presupuestos anuales. Entonces, para darles una guía del uso y el funcionamiento de estos presupuestos. Sara, no sé si hay algo más, no sé si hay preguntas. Muchas gracias, Eric, por Con toda la gusto. explicación que nos has brindado. Mira, en este caso no tenemos preguntas, ¿verdad? Ujú. El proceso pues ha quedado sumamente claro y demás. Entonces, más bien, bueno, no sé si quieres aportar algo más con relación a lo que ya has explicado o si realmente estaríamos finalizando para... Estaríamos. Ok, muy bien, excelente. Entonces voy a compartir, dame un segundito, por favor. Muy bien, muchas gracias. En este caso,
Muchas gracias, Eric, por todo el apoyo, toda la guía, toda la explicación que nos has brindado, ¿verdad? Sabemos que esto es una pincelada de lo que los clientes tienen que considerar una vez llevan a cabo el proceso del presupuesto, las consideraciones que estuviste comentando y demás. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en este webinar que es exclusivo para clientes Novitec. El objetivo es pues que saquen el jugo a la plataforma que utilizan día con día. Como beneficio por estar acá y por darnos este ratito, ¿verdad? Para aprender un poco más de lo que es la plataforma, les estaríamos obsequiando un cupón de descuento, ¿verdad? Del 10% en caso de que ustedes requieran alguna asesoría personalizada, que se les capacite o por el contrario puede ser que en algún momento no se haya llevado a cabo la implementación de este módulo tan importante que nos da mucha competitividad y sobre todo valor agregado a la operativa diaria. Entonces, por acá está este bono que ustedes lo pueden aprovechar y aplicarlo en este proyecto. Entonces, por acá se los vamos a estar compartiendo también una vez finalizado lo que es este webinar en conjunto con lo que es la grabación. Y nada, clientes, muchísimas gracias por estar por acá. Para nosotros es un gusto el poderles acompañar, estar un ratito compartiendo y esperamos por favor de que si ahorita no hay alguna consulta en específico, pero más adelante ustedes recuerdan algo o que quieren compartirnos alguna observación o por qué no darnos algún tema para tomarlo en consideración en el 2026, nos encantará recibir sus comentarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos por acá para servirles. Que tengan lindo día. Hasta luego.